No le voy a decir a nadie lo que acabas de confesar. Guardo el secreto para que la loca de tu ex esposa siga matando gente por ahí. ¿Qué pasó, papá? Disculpa. Es ella. Es la mujer que intentó matarme. La próxima vez que me busques para hablar sobre mi relación de amistad con el maestro Máximo, te voy a tener que golpear. ¡Ay, cálmate! Si estaban hablando es porque él conoce a esa mujerzuela. Tenemos que estar alertas porque esa sangre no puede salpicarnos. ¿De qué sangre están hablando? ¡Ay, Paloma! Pasa que su vecina, Griselda, lo descubrió todo. Me llaman marido en alquiler. No hay forma de ganar esta pelea. Todo sucedió en un forcejeo. Por Dios, vamos a olvidarnos de esto. Reinaldo, ella le disparó. Pero en un forcejeo. ¿Para qué perdemos el tiempo en acusaciones, abogados, denuncias? Esto no va a pasar de ser un accidente. Y Teresa Cristina va a terminar saliendo libre. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque yo estuve ahí en ese forcejeo. Fue todo un accidente. Y cuando las cosas suceden de esa manera, hasta en las novelas, las personas salen libres. Por Dios. No siempre es así. Nosotros sabemos que ella fue la que disparó, que ella es la culpable. Por eso lo llamé, detective. Tiene que hacer algo, pero no acusarla de intento de asesinato conmigo. Tiene que ser algo en concreto, si no lo único que va a provocar va a ser dispersar toda su culpabilidad en crímenes que sí pudo haber cometido. En ese punto tiene usted razón. Gracias. Yo creo que hizo bien en no denunciarla. Ahora lo entiendo, pero entonces habría que estar atentos a cualquier descuido que ella pueda cometer. Así es, pero lamentablemente no podemos vigilar a alguien que ha desaparecido. Según logré averiguar, ella dejó la casa inmediatamente después de que los hechos sucedieron. Sí, pero ella se va a esconder por un tiempo fuera, pero va a terminar regresando a su casa. Bueno, yo me voy a retirar. Los voy a dejar, voy a poner al tanto a los investigadores. Y por la hora, usted recupérese y trate de estar bien. Muchas gracias. Una buena noche. Es ella, Teresa Cristina. Hola, Reinaldo. Quería saber cómo estabas. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada grave? Bueno, afortunadamente no pasó nada, fue solo un roce. Ah, entonces no fuiste a ningún hospital. No hizo falta, ¿verdad? Si lo que quieres saber es si te denunció a la policía, no lo hice. ¡Ay! ¡Cuánta agresividad! Yo solo llamé para saber de ti. Por favor, Teresa Cristina, deja de engañarme. Si yo no engaño a nadie, eso está claro. Y ya que sacas a colación el tema de la denuncia, es obvio que no lo hiciste, porque sabes que fuiste tú el que perdió el juicio y me agredió. ¿Qué dices? Y que yo, al defenderme, me puse a pelear contigo para salvar mi vida. Y de repente, ¡pum!, el arma se disparó. Sabes bien que eso fue lo que pasó. Tú sabes perfectamente que no fue eso lo que pasó. Pero también sé perfectamente qué es lo que dirás si te preguntan. Ay, qué juego de palabras tan raro. No entiendo. Mira, a mí lo único que necesito que tú entiendas es que te quiero lejos de mi hija. Te quiero lejos de Griselda y de toda su familia. Porque no te lo voy a advertir, Teresa Cristina. Te juro que si te acercas a cualquiera de ellas, te voy a buscar y voy a hacer justicia por mano propia. Eso sí te quedó claro, ¿verdad? ¿Me colgo? Ay, cómo se descontrola cuando escucha mi voz. Yo sé que tú deseas poner tus manos en este delicado y escultural cuerpo. Yo lo sé, Reinaldo Ibarra. Yo lo sé. Yo no sé lo que usted piense, Iris, pero su hija, su sobrina, su pariente... Sobrina, desafortunadamente, porque si fuera por mí, créeme que... Bueno, lo que sea, Teresa Cristina. Ella está muy engañada. Piensa que todos estamos a su disposición y a su servicio, pero no es así. Ay, no
no es así, no es así. Ah, yo pensé que tú eras su esclavo. Ay, perdón, su empleado. Ay, esclavo y empleado riman, ¿viste? Qué cosa. ¿Por qué será que no me da risa? Lo que no rima aquí es que su sobrina quiere echarme toda el agua sucia a mí. Pero les advierto a ustedes dos para que le adviertan a ella. Si yo me hundo, ella se hunde conmigo. Y ustedes dos de paso. ¿Por cómplices? ¿Cómplices nosotros? ¿Qué? Pero si nosotros no hemos hecho nada. No, nada. ¿Ustedes no tienen escondida a Teresa Cristina? ¿Oui? Sí, oui. A ver cómo le explican eso a la policía. Pero... Un momento, Fernando. Allá ahora no, Paloma. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué estabas hablando con mi madre? Dímelo ya. Nada. ¿Cómo que nada? Y toda esa discusión en la playa con Griselda y con Bárbara, ¿qué pasó? Tu mamá estaba sugiriendo que le dijera una marca de bronceador para que se queme en el sol. ¿Contenta? Y en la playa no pasó nada. Es asunto mío y te voy a pedir un favor, Paloma. No te metas en mi vida. ¿Te queda claro? Qué bien. ¿Sabes qué? A mí no me hablas así. Perdón. Te me vas de la posada, ya. Quiero que desalojes tu habitación y no te quiero ver aquí mañana, ¿entendiste? ¿Cómo? Lo que escuchaste. No me gusta lo que estoy viendo ni lo que están diciendo de ti, así que te me vas y punto. Voy a preparar tu cheque de liquidación y me desalojas tu habitación. Mucha meditación, mucho amor al prójimo. Mentira. Ahora mismo me largo de aquí. ¡Dios! Gracias por recibirme, Alba. Estaba esperando que me llamaras. Gracias, licenciada. Acaba de llegar esta citación. Acción de indemnización por daños morales a Beatriz Lobo. Pasemos, por favor. ¿Estás más tranquila? Sí. Muchas gracias por tu apoyo. Fue un completo error haber aceptado esa entrevista, pero es que si no lo hubiera hecho, él hubiera insistido, no me hubiera dejado en paz jamás. Yo lo sé, pero ya lo hecho está. Sí. Permiso. ¿Cómo estás, Esther? ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, sobreviví al maltrato. Con la ayuda de Juan Pablo. Tengo que avisarle a Gabriel. ¿Llamó? No. Él estuvo aquí. ¿Cómo que estuvo aquí? ¿En qué momento? ¿Por qué no entró? La verdad, no sé. Me dijo que no quería entrar, que no sabía por qué había venido y no sé. Al parecer vio algo que no le gustó. No iba a pasar nada. Yo no le iba a permitir. Tranquila ya. ¿No vas a atender? No puedo. Estoy muy ocupado, ¿no ves? ¿Está muy ocupado para atenderle a Esther? Esa mirada perdida y esos suspiros, sé muy bien lo que significan. Yo también. ¿Para qué él no le atiende una llamada a Esther? Y en un momento tan difícil para ella, es porque algo pasó entre los dos. ¿Dani? Ay, me tiemblan las piernas de lo nerviosa que estoy. No, hombre, cálmate. No pasa nada. Todo va a salir bien, Sol. Oye, ¿pero por qué tarda tanto? Bueno, pues en realidad es el tiempo que se tarde en cargar el video, ¿sabes cómo? Eso depende de muchas cosas. Depende del peso del archivo, de la capacidad del ordenador, de la velocidad de la conexión, del flujo del servidor del sitio. Ok, bueno, ya. Es que no entiendo nada y me vas a poner más nerviosa de lo que estoy con tanta explicación. No, hombre, relájate. Mira, de hecho, nada más estoy esperando que se cargue el video para que ya esté en la red y te aviso. ¿Sale? Tranquila. Relax. Hecho.
Daniel. Bruno. ¿Qué onda? ¿Listo? Ah, ok, va. Déjamelo checo. Va. Gracias. He visto y he revisado por todos los rincones y no encuentro ninguna evidencia de lo que pudo haber pasado en esta casa. No, yo no me enteré de nada, se los juro. Andaba yo con el audífono metido en el oído y no escuché nada de nada. Yo nunca voy a entender cómo se pueden meter esas cosas en las orejas y desconectarse del mundo. Ay, Manuel, no seas antiguo. La gente se mete de todo para desconectarse del mundo. Unos audífonos es, créeme, lo más inocente. Sí, claro. Dicho por ti que te metes todo lo que puedes. Ya, Manuel. Ahora lo importante es saber de nuestra dueña. Oigan, ¿y si se la llevó el pescador? ¿El hombre del róbalo? ¿El del róbalo? ¿Se la robó? Ay, ¿tú crees? Pues llamemos a la policía. ¡No! Eso jamás. Aquí se puede estar hundiendo el Titanic, pero la policía jamás debe enterarse. Ay, mi reina. ¿Se le habrán quedado las llaves, sí? Tú. ¿Dónde está la dueña de esta casa que necesito hablar con ella inmediatamente? Me bajas el tono. Lo siento, sobrina. La dueña no está en esta casa. Me voy ya para mi casa. Teresa Cristina, no creo que sea lo más conveniente. Es que no soporto vivir en tan pocos metros cuadrados. Necesito aire. En la cárcel va a haber menos aire. Yo jamás iré a la cárcel, ya que Reinaldo me confirmó lo que yo pensaba. Él no me va a denunciar, así que ¿para qué seguir aquí escondida? Por si acaso, sobrina. Uno siempre se esconde por si acaso. Tú no sabes si lo que te dijo Reinaldo es una trampa y de repente, cuando estés desprevenida, ¡zas! Vienen esposas, patrullas, detención, cárcel, todo. Yo solo disparé un arma por accidente y no creo que metan a la cárcel por eso. Mejor vamos a mandar a Mario para que dé una vueltita y compruebe que todo está bien. Solo para prevenir. Recuerda el viejo dicho, más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo me veo, ah? ¿Ah? ¿Guapo? Me veo muy bien vestido, guapo, lindo. Y no voy ni a llamar para preguntar. Es claro que la madame, después del ayuno impuesto, ya se le debe haber pasado el mal humor. Y claro, debe estar enloquecida por comerse un buen róbalo. Perdón, no un buen róbalo. El róbalo. ¿Y a qué se debe esta visita inesperada? Doctor, necesito su ayuda en el caso de Marcela Cortés. Esta foto de la rubia misteriosa fue tomada en este hospital a través de una grabación de las cámaras de vigilancia. ¿Es así? Es correcto. Bien. Quisiera ver esa grabación, así como también todas las otras que se hicieron el día del crimen. Lamentablemente, después de 2 meses se destruye todo. Normas de seguridad. Entonces, ¿llegué tarde? Tengo el pésimo hábito de no cumplir con las reglas con las cuales no estoy de acuerdo. Doctor, ¿eso quiere decir que entonces usted...? Le pedí a la central de seguridad que me hiciera una copia de esa grabación y de todas las que hicieron ese día. Excelente. ¿Las tiene aquí? No, pero las puedo conseguir. Le aviso en lo que las tenga en mi poder. No tienes nada que agradecerme, Reinaldo.
¿Cómo es que no, Simón? Has estado aquí al pendiente de mí, ahora te vas al restaurante a encargarte de todo. ¿Cómo no? Bueno, es lo que toca y punto. Para eso son los amigos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero ahora tenemos una preocupación en común. Y no es exactamente nada de esto. Patricia. Exactamente, Patricia. A ella es quien debemos proteger en todo momento. Y por supuesto, cuentas conmigo para hacerlo. Muchas gracias, Simón. Nos vemos. Bueno, ya te di de comer, así que ahora nos puedes dejar solos para continuar con todo lo... ¿De qué estás hablando tú, eh? ¿Tú qué crees? ¿Que yo soy una indigente de esas que anda de casa en casa pidiendo pan duro? Pan duro no. Ese sándwich es gourmet. Ok, primero, yo vine por mi mesada, mi mensualidad, y tu jefa está retrasada conmigo. ¿Y lo dices así? Niña Patricia. ¿Sin ninguna vergüenza? ¿El pago para qué, Vanessa? Ah, claro, me imagino que es para que sigas extorsionando a mi padre. En eso quedaste con mi querida madre, ¿verdad? Su madre no tuvo nada que ver con lo que... No necesito que nadie me defienda. No, claro que no. Tú lo que necesitas es alguien que te mantenga. Por eso primero te metiste con Juan Pablo y ahora con mi padre, ¿verdad? Para poder sacarle... Yo insisto. Yo insisto que te salgas de aquí y nos dejes a solas, Rosario. Adiós. Permiso. No aguanté en la universidad y vine a reclamarle a mi madre lo que le hizo a mi padre. Pero claro, como ya escuché que no está, yo creo que mejor aprovecho y te reclamo a ti, Vanessa.